Data Engineers, Data Analytics, Data Scientists. Estos solo son algunos perfiles que buscan las empresas en la actualidad para poder explotar los grandes volúmenes de datos que manejan. ¿Pero todos estos perfiles tienen que manejar código? Bienvenidos al video semanal aquí en Tecla. En un entorno que está avanzando a pasos agigantados tecnológicamente, las empresas buscan especialistas que sean expertos en manejar grandes volúmenes de datos. ¿Y cuál es el problema? Que en la actualidad no existen tantas personas especializadas en Big Data para manejar todos estos grandes volúmenes de datos. ¿Y cuál es la ventaja? Que aquellas personas formadas en esta área tienen una oportunidad única y una clara ventaja en el ámbito laboral, además de salarios bastante competitivos. Por eso el día de hoy aquí en Tecla vamos a conversar con Donatella Forestelo, profesional con amplia experiencia en Data, quien también tiene experiencia formando perfiles en Data. Por eso ella nos va a poder contar los primeros pasos para entrar a este mundo de Data y si es que necesitan saber código para entrar a este mundo. Bien, soy Donatella, trabajé bastante tiempo como profesora de Data Analytics en Coderhouse, ahora soy BI Manager en Unicoin, que es una empresa que está realizando o me fin desarrollando un token. Tengo bastante experiencia en el tema Data, no es mi campo inicial, arranqué como abogada en su momento hace varios años. Ahora estás como teacher de Data en Coderhouse, ¿cierto? Así es, sí, como teacher de Data en Coderhouse, de Data Analytics específicamente. ¿Cómo es que, justo ahora que mencionas que habías empezado como abogada, ¿en qué momento migras a la data? Para mí fue paulatino porque tuve la oportunidad de hacerlo en la empresa en la que estaba trabajando, pero encontré un techo quizás en la cantidad de cosas que yo quería realizar. Así que digamos que fue aprendiendo SQL sin saber qué era SQL en su momento, solamente yo lo sé, no sabía qué era SQL, y posterior a eso pasar con la herramienta de Business Intelligence. Cuando hablamos de data, sobre todo en la industria tech, que es donde está la comunidad de Tecla, ¿se habla de data haciendo referencia al Big Data o son cosas distintas? Cuéntanos un poco de eso. Quizás en el último tiempo sí tenemos como una explosión de mercado muy interesante de todo lo que es el Big Data en general, ¿no es cierto? Al menos como para tener una referencia en este momento, Big Data, asumámoslo como realmente grandes volúmenes de datos. Pero esto es un gran no necesariamente, porque hay muchísimas empresas que quizás no manejan volúmenes de Big Data, pero de todas maneras se convierten en empresas o, digamos, estructuras de empresas que funcionan bajo una metodología de data driven, ¿no es cierto? Es decir, de tomar decisiones basadas en datos y no necesitan necesariamente manejar increíbles volúmenes de información. ¿Por qué es importante el hecho de estar explotando la data en las empresas actualmente? ¿Por qué es importante para una empresa manejar el análisis de la data que ellos tienen? Principalmente porque es una muy buena herramienta. Analizar datos en cualquiera de todas sus ramas o direcciones no es un fin en sí mismo. Tiene como principal apoyo, soporte, brindar soluciones. Y en ese brindar soluciones es clave para cualquier quizás manager en el sentido más grande de la palabra, poder contar ya con pruebas, ¿sí?, basadas en datos para poder tomar esas decisiones. Ya no es únicamente una persona con su buen conocimiento del negocio tomando una decisión importante o estratégica, sino que asimismo esa decisión importante estratégica está basada en un análisis del histórico de la empresa y que además permite saber cuáles son los posibles resultados de tomar una decisión, es decir, medir inclusive el impacto entre diferentes accionables que se ponen a disposición, por ejemplo, de un manager o un director de una empresa. ¿Cuáles crees que serían los principales beneficios al manejar todos los datos, al analizar todos los datos que tiene una empresa? Hoy hablo puntualmente de todo lo que tiene que ver con la transparencia de la información. Y tener transparencia en la información nos permite realmente saber qué está ocurriendo en una empresa, en nuestra empresa, en una organización, en un estudio. Esa transparencia permite que sea cross a toda una compañía y realmente ya empiezan a dejarse de lado los me parece, supongo, creo que, porque ya es medible y cuando eso se puede medir nos da la oportunidad de tomar realmente buenas decisiones y saber qué es lo que está pasando. Entonces, si tomamos una buena decisión,
podemos medir el impacto de esa buena decisión y si tomamos una mala decisión, midiendo también eso, podemos actuar a tiempo para que eso no sea una catástrofe, por ejemplo. El tema del data science, del data analytics, siempre se ha visto más en la industria tech. Sin embargo, tú nos comentabas que dentro de tu antiguo trabajo en una aseguradora, en rubros seguros, ya estabas empezando con data. ¿En qué otros rubros crees que el data es importante? ¿O solamente es de la industria tech o aseguradoras financieras? No, está muy buena la pregunta porque es verdad que mucha gente cuando empieza a descubrir todo esto del data lo hace a partir de los conocimientos de lo tech, ¿no es cierto? Pero no es privativo del rubro de la tecnología, especialmente porque es aplicable a cualquier industria que tenga data a su disponibilidad o disposición, como cualquier tipo de empresa que tenga realmente volúmenes de información, llámese industria mineras o de repente simplemente administraciones, gestiones, es realmente importante en cualquier tipo de empresa, inclusive pequeños comercios si se quiere. En todas estas empresas, en todos estos rubros, ya están solicitando entonces o podrían ya estar solicitando perfiles que se ajusten justamente al mundo de la data. Casi siempre se escucha hablar sobre el data scientist. ¿Qué otros perfiles crees que hayan en este mundo de la data? Quizás el rol de data scientist sigue teniendo un muy buen marketing. De hecho, quizás tenga, en el buen sentido lo digo, ¿cierto? Sí. Tiene un muy lindo marketing. Realmente hacer cuestiones de modelos predictivos y demás. Pero mucho antes de llegar a eso, existen momentos en donde aplicar buenos análisis de datos es crucial. Y de hecho, en muchas decisiones importantes basadas en datos no se hacen necesariamente con aplicaciones o aplicativos de Machine Learning. Entonces, quizás como roles más tradicionales podemos mencionar al analista de datos como una suerte de criterio general. Después hay analistas de datos que están más orientados quizás a hacer visualizaciones o manejar reporterías, u otros que más bien se dedican a hacer dashboards o tableros de gestión, por ejemplo, mientras que sí otros se dedican quizás más a mantener algunas bases de datos o dar soporte desde ese punto de vista. Un rol que adquiere mucha importancia con todo esto son los data engineers o los ingenieros de datos. Ese tipo de roles son tan fundamentales que si no existen estructurados dentro de una organización, la data no estaría disponible para nadie. ¿Qué lenguajes deberían aprender estos perfiles que estamos viendo anteriormente? ¿Cuál crees que es el lenguaje más importante? Para mí sigue siendo SQL, porque SQL no solo conecta todos los roles de data, sino que te conecta con roles de negocio también, que manejan SQL en ocasiones. Luego sí hay un montón de lenguajes que son muy interesantes y muy útiles y sugiero siempre poder conocerlos como Python específicamente, o el caso de lo que Python es muy importante en ese sentido para todos los roles también. A otros niveles también el lenguaje de red siempre es bueno. Quienes saben Java tienen una ventaja en general en todo lo que es el tema de desarrollo y también se aplica mucho, sobre todo en lo que es Big Data, ¿no es cierto? ¿Cuál crees tú que es el lenguaje más usado actualmente por los perfiles que elaboran en data? Seguramente sea Python. Para mí como impresión siga siendo Python, porque los desarrollos que veo o que me toca ver son en Python. Y lo que veo que comentan las personas que trabajan en datos hablan de Python. Y cuando alguien estudia algo termina estudiando Python. Así que posiblemente en el mundo data, como el lenguaje de programación, Python siga siendo el rey. ¿Qué es lo primero o el primer lenguaje que me recomendarías aprender? ¿O qué pasos tú recomiendas que deberías seguir para ingresar al mundo de la data? Es una buena pregunta. Capaz que sí te sugeriría empezar por SQL. Es un lenguaje muy interesante y además que realmente es crucial. Quizás también te diría que intentes, por ejemplo, saber algo de hojas de cálculo en general. Excel o Google Sheets. Muchas soluciones que todavía siguen estando en spreadsheets en muchas organizaciones, así que siempre es bueno conocer de Excel o Google Sheets. El Machine Learning que mencionaste hace un momento, ¿de qué manera se conecta con el mundo de los datos? Muchísimo. Principalmente quizás los roles más orientados al data science o más cercanos al data science suelen tener más contacto con Machine Learning en general. En mi caso me gusta el Machine Learning con Python. Entonces, de alguna otra manera... Está bien presente Python.
Está muy presente Python en todo esto, o sea, no es lo único, pero al menos personalmente me agrada bastante. Tú, como profesional de data, ¿recomendarías algún podcast en especial, por ejemplo, o algún contenido en especial para la gente que está dentro de data o que está recién entrando al mundo de la data? Puntualmente yo prefiero ver algunos canales de YouTube porque quizás lo visual también me sirve para entender algunas soluciones y hay dos canales de YouTube con los cuales estoy suscrita y recomiendo al resto que también lo hagan. Uno es de Alex, de Analyst, tiene contenido de todo tipo porque si sale alguna feature nueva, por ejemplo en Power BI o en algún tipo de herramienta de Business Intelligence, seguramente lo va a analizar. Si sale algún comentario extra o algo, algún tema que esté de momento, normalmente Alex lo suele tratar, es un canal que está en inglés de todas maneras, pero hace muchas reviews, por ejemplo, de cursos populares y cosas del estilo que tienen que ver con datos. Y otro que también me gusta mucho porque trabaja específicamente con Power BI, que es una de mis herramientas usuales o favoritas, por así decirlo, es Sandy Ortega. Sandy Ortega hace videos, yo creo que todavía de forma semanal, y sube muchísima información súper útil porque a veces lo que me gusta de Sandy es que toma un caso muy puntual, resolver algún tema muy específico, por ejemplo, con alguna tabla calendario. Entonces Sandy se trata de hacer todo lo posible para mostrarte y lo hace muy bien, es muy, muy pedagógico en sus formas, así que son dos de los canales de YouTube que aconsejo a todo el mundo que se suscriban y les den una chance. Bueno, es igual y aquí abajo vamos a dejar los links a los canales recomendados. Y también como para ir finalizando, ya que tú llegaste de una carrera tal vez ajena al mundo de los datos, si tú tuvieras que volver a empezar, si tú tuvieras que hacer un roadmap, un esquema diciendo primero tienes que aprender esto, luego tienes que aprender esto y esto y esto, ¿cómo iniciarías? ¿Y qué es lo que seguirías? Sí, enumerándolos. Arrancaría por ejemplo, SQL, hojas de cálculo y demás, y después intentaría con algún curso cerrar el ciclo como para poder decir, ok, ahora puedo hacer un análisis de datos completo de una estructura o una organización. Ya que mencionas cursos, si yo quiero que Donatella sea mi teacher, sea mi profe en datos, ¿qué cursos debería tomar ahí en Coder? Coder House tiene bastantes cursos en ese sentido. El curso de Data Analytics sigue siendo un éxito porque de alguna otra manera se ve todo lo que es administración, creación de bases de datos y demás con SQL específicamente. Y tiene una segunda parte donde se aprende a hacer tableros analíticos directamente con Power BI, por lo cual se aprende también del lenguaje M y del lenguaje DAX, que es muy importante para hacer análisis de datos fuertes y de muy buen nivel, y eso realmente es muy importante. Entonces es un curso que es muy bueno, sigue siendo muy bueno en ese sentido y yo lo recomiendo muchísimo. Corehouse también tiene otros cursos, como por ejemplo de SQL, entonces en ese sentido está bueno el curso de SQL. También tiene cursos de procesamiento de datos en Excel, entonces se puede ir como buscando ese roadmap que recién decía, un par de cursos para después cerrar como una carrera un poquito más formal. No sé si es formativa, pero bueno, al menos más integral en ese sentido. ¿Qué es lo que más te apasiona de este mundo de los datos? A mí me genera mucha euforia encontrar soluciones. Es como que personalmente sentirme útil desde ese punto de vista me genera muchísima, casi una adrenalina podría decir. Realmente es muy genial y me gusta poder encontrar soluciones realmente basadas en datos. Es algo muy, muy excitante desde ese punto de vista. ¿Qué mensaje justamente de una teacher de datos para la comunidad de Tecla que se encuentra metida en el mundo del data? Principalmente que en el buen sentido se desarrolle una sana tolerancia a la frustración, porque a veces los grandes volúmenes de datos nos asustan porque no les parecen como una cosa ahí medio una montaña de cosas, pero realmente existen muchas alternativas. Hay mucha gente que está trabajando en datos hace décadas y nos han dejado una plataforma interesante como para que desde nuestro lado hoy también podamos brindar soluciones de ese sentido. Así que inténtenlo. Luchen contra las pequeñas frustraciones y seguramente van a encontrar su propia recompensa allí. Genial, Donatella. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo
con nuestra comunidad del día de hoy para hablar un poquito más sobre el mundo de los datos. Muchas gracias por estar con nosotros, Donatella. Por favor, gracias a ustedes. Agradecemos nuevamente a Donatella por haber estado con nosotros el día de hoy y compartirnos su amplia experiencia, además de guiarnos con súper sugerencias como empezar con SQL y no dejar de lado Python para entrar en este mundo de la data. Y así hemos llegado al final del video de esta semana. No olvides que ya debes estar siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, porque por ahí es donde te vas a enterar de los mejores tips, de las mejores sugerencias de cómo conseguir trabajo remoto en el extranjero, porque por ahí también es donde te vas a enterar de las mejores ofertas laborales tech en empresas de Estados Unidos y Canadá para el talento latinoamericano. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.